Respira hondo, y escucha estas palabras no como quien ve un video más, sino como quien necesita escuchar algo que pueda cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que tu casa puede volver a ser un hogar? Que es el lugar donde hoy quizás se esconden los silencios, los reproches y las lágrimas que nadie ve, puede convertirse en un altar de amor, de paz y de presencia divina. No, no necesitas una casa nueva. No necesitas que todos cambien. Solo necesitas abrir una puerta. Y esa puerta se llama oración. Esa llave se llama perdón. Quédate conmigo hasta el final de este video porque lo que vas a escuchar no es solo una enseñanza, es una batalla que se está librando dentro de millones de familias, y tal vez la tuya es una de ellas. El enemigo espiritual de tu alma no necesita grandes pecados para destruir una familia. Le basta una sola cosa, el resentimiento. Una palabra no sanada. Un abrazo que nunca se dio. Un recuerdo que se repite en la mente como un veneno. ¿Y sabes qué hace que ese veneno crezca más rápido? El abandono de la oración. Porque cuando una familia deja de rezar junta, el enemigo entra sin oposición. Por eso este video no es una charla cualquiera. Es un combate espiritual. Y tú estás llamado a pelear con armas que no se compran, sino que se heredan en el bautismo, el rosario, el silencio orante, la intercesión, la Eucaristía, y ese perdón que parece imposible, pero que puede abrir el cielo. Déjame contarte una historia que me estremeció hasta los huesos. Un sacerdote, hombre santo, me contó que un día conoció a una mujer de más de 80 años. Una señora con el rostro endurecido, con la mirada marcada por los años y por el rencor. Su esposo la había traicionado décadas atrás, y ella jamás lo perdonó. Y cuando el sacerdote trató de acercarse a ella con compasión, con el evangelio en la mano, ¿sabes qué le respondió? Me voy negrita al infierno, pero no la perdono. Palabras terribles. Escalofriantes. Palabras que muestran que no es la edad la que da sabiduría, sino el corazón que se deja moldear por Dios. Muchos pensarán, bueno, tenía sus razones. El dolor fue grande. Y sí, seguramente fue así. Pero el rencor alimentado por años puede convertirse en un pecado mortal, porque se convierte en una elección de odio. Y el odio sostenido, el desprecio cultivado, la amargura crónica, terminan por alejarnos del cielo más que cualquier debilidad. ¿Y cómo empieza eso? Con una oración que se deja. Con un rosario que se posterga. Con una misa que ya no se considera importante. Con una fe que se va apagando como una vela sin aceite. Por eso hoy quiero que veas lo urgente, tu alma necesita orar. Tu casa necesita luz. Tu corazón necesita perdonar. Aunque parezca que no puedes, aunque el otro no lo merezca. ¿Por qué no? Perdonas porque el otro cambió. Perdonas porque tú quieres ser libre. Quiero que te imagines ahora esta escena, una mujer sencilla, trabajadora, madre de familia. Se une al ejército de San Miguel. Comienza a rezar el rosario del combate. Siente que su alma se levanta, que su vida espiritual florece. Mientras lava los platos escucha alabanzas, mientras barre repite el nombre de Jesús, mientras cocina. Clama a la Virgen. Pero su esposo comienza a burlarse. Y ahora te vas a hacer monja, le dice. Y esa palabra, como una espina, entra al corazón de ella. Al principio sigue orando. Pero poco a poco, con vergüenza, con duda, deja el rosario. Deja la oración. Deja la misa. Y sin darse cuenta, abre la puerta a la frialdad, al vacío. Y al pecado. Ella cuenta que su esposo ya era distante desde antes, que apenas llegaba del trabajo se refugiaba en el celular, en su mundo. Fue precisamente en ese abismo donde algo inesperado ocurrió. Aquella mujer, consumida por la culpa y por las mentiras que ocultaba incluso a sus propios hijos, comenzó a sentir un peso insoportable en el pecho. Cada vez que regresaba a casa. Después de un encuentro clandestino, su alma gritaba. No era solo remordimiento. Era algo más profundo. Era la ausencia de Dios. Y cuando el alma se sabe lejos de la luz, cualquier sombra se convierte en un monstruo. Lloraba en el baño con el agua abierta para que nadie la escuchara.
Se miraba al espejo y ya no se reconocía. Ya no había brillo en sus ojos. Ya no había paz sobre su almohada. Y fue entonces cuando, por primera vez en meses, murmuró: «Dios mío, ¿en qué me he convertido?». Aquella oración, tan débil, casi sin fe, fue el inicio del milagro. Porque Dios no necesita frases elaboradas ni promesas heroicas. Solo necesita un corazón quebrantado. El corazón contrito y humillado, Él jamás lo desprecia. Y eso fue lo que vio en ella, la semilla del arrepentimiento. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, entró a una iglesia. Se sentó en la última banca, con miedo de ser vista, como si el templo fuese un tribunal. Pero allí, en el silencio sagrado, sintió que alguien la esperaba. No era el sacerdote. No era un consejero. Era Jesús, y Él no la acusó. No la señaló. No la expuso. Solo la miró con ternura. Como un padre que ve a su hija regresar después de años en tierra extraña. Ella lloró por casi una hora, sin pronunciar palabra. Y en esas lágrimas, algo se rompió. Las cadenas del pecado. Las máscaras de la mentira. El peso de la culpa. Cuando por fin tuvo el valor de confesarse, el sacerdote le escuchó en silencio, sin juicio, con compasión. Y al darle la absolución, ella sintió algo físico, como si una piedra hubiera sido removida de su pecho. Salió del templo con los ojos hinchados, pero el alma en paz. Y así comenzó su regreso. Lo más difícil aún le esperaba: confesarle la verdad a su esposo. Sabía que podría perderlo todo. Que él tal vez no la perdonaría. Que la familia podría desmoronarse. Pero ya no quería vivir en la mentira. No quería seguir siendo una sombra de sí misma. Así que le escribió una carta. No para justificarse, sino para contar la verdad. Para pedir perdón. Para decirle que aceptaba cualquier consecuencia, pero que ya no podía seguir escondiendo lo que era. Colocó la carta sobre la mesa y salió a rezar. Fue al santuario de la Virgen y le pidió algo que la desbordaba: que él no se quebrara. No pidió que la perdonara. Pidió que Dios lo sostuviera en el impacto. Porque sabía que había herido no solo un corazón, había herido un alma que confiaba ciegamente en ella. Cuando regresó a casa, lo encontró sentado, con la carta en las manos. Los ojos rojos. Las manos temblorosas. Ella pensó que todo había acabado. Pero él solo dijo: «Gracias por no mentirme más». Y salió. Estuvo fuera 3 días. 3 días de silencio. De vacío. De incertidumbre. Y en esos 3 días, ella vivió el viacrucis del alma. No comía. No dormía. Solo rezaba. Rezaba con todo el cuerpo. Rezaba con las entrañas. Rezaba con lágrimas. Y en esas súplicas, no pedía por ella. Pedía por él. Para que Dios no lo dejara solo en esa herida. Durante esos 3 días, él también se quebró por dentro. No era un hombre perfecto. No era un santo. Pero tampoco esperaba ser traicionado. Recordó las veces en que, sin darse cuenta, se volvió frío, distante, cerrado. También él tenía heridas antiguas. Rencores guardados. Expectativas jamás conversadas. Dolencias matrimoniales no sanadas. Fue a una capilla, se arrodilló y no supo qué decir. Solo lloró. Y en ese llanto, sintió a Dios. No al Dios del castigo, sino al Dios del consuelo. Y fue ahí que entendió: si no perdonaba, la amargura lo destruiría. Si no soltaba, se convertiría en un hombre roto, incapaz de amar a sus propios hijos. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su casa: perdonar. Cuando regresó, no hubo abrazos. No hubo besos. Solo una mirada. ¿Y estás lista para comenzar de nuevo? Ella asintió, con lágrimas que hablaban más que 1000 palabras. Y allí, en el centro de la sala, frente a la imagen de la Virgen que colgaba desde su boda,
se tomaron de las manos. Y por primera vez en años, oraron juntos. Con miedo. Con vergüenza. Pero con fe. Porque sabían que solos no podrían reconstruir lo que se había roto. Desde ese día, iniciaron algo que parece simple, pero es revolucionario: rezar juntos todas las noches. No discursos. No oraciones largas. A veces, solo un Padre Nuestro tomado de la mano. A veces, solo un Jesús, quédate con nosotros. Pero esa pequeña fidelidad diaria fue sanando grietas invisibles. Los hijos comenzaron a ver un cambio. Menos gritos. Más silencio consentido. Más abrazos. Más cenas compartidas. Más paz. Él comenzó a ir a misa con ella. Ella se ofreció como voluntaria en Cáritas. Juntos hicieron un retiro de parejas. No porque ya estaban perfectos, sino porque querían aprender a amar mejor. Y cada vez que el dolor del pasado aparecía, decidieron llevarlo al altar. Ofrecerlo. No como peso, sino como semilla. Y Dios, que es experto en transformar basura en flores, comenzó a florecer en ese hogar que parecía condenado. Y aquí, hermano, hermana, viene algo que no puedes ignorar: la sanación del hogar no comienza con la otra persona. Comienza contigo. Con tu decisión de orar, aunque estés solo. Con tu decisión de perdonar, aunque no haya pedido de perdón. Con tu decisión de dejar de mirar al otro como enemigo. Porque el verdadero enemigo no es tu esposo. No es tu esposa. No son tus hijos rebeldes. Es el odio que se filtra cuando dejamos de rezar. Es el orgullo que se instala cuando dejamos de amar. Y como todo milagro que comienza en lo invisible, pronto empezaron a verse los frutos. Uno de los hijos, que estaba distante, encerrado en su habitación todo el tiempo, comenzó a salir más. Ya no respondía con gritos. Ya no evitaba la mesa. Un día, mientras cenaban en silencio, él dijo: me gusta verlos así. Fue una frase sencilla. Pero para esa madre, fue como si el cielo se abriera. Porque cuando el hogar sana, hasta los silencios se vuelven suaves. Hasta los hijos, que absorben cada tensión como esponjas invisibles, empiezan a respirar diferente. Los niños no necesitan palabras. Ellos sienten. Ellos intuyen. Ellos perciben cuando algo no está bien. Y por eso, el primer regalo del perdón es devolverles un ambiente donde no tengan que esconderse. Donde no tengan que crecer antes de tiempo. Ella me dijo una vez: mis hijos me enseñaron a perdonar. Porque los veía tristes, y entendí que yo estaba sembrando oscuridad en ellos con mi rencor. Y esa frase, tan honesta, tan valiente, me marcó. Porque cuántas veces, en nombre de nuestra herida, justificamos ambientes tóxicos. Silencios que duelen. Palabras que cortan. Portazos que humillan. Miradas que hieren. Y no nos damos cuenta de que todo eso, aunque no lo digamos, también es un lenguaje. Un lenguaje que nuestros hijos entienden como rechazo, como abandono, como falta de amor, pero cuando la oración regresa al centro, ese lenguaje comienza a cambiar. Ya no se grita para imponer. Se habla para comprender. Ya no se calla por orgullo. Se calla para no herir. Ya no se duerme con rabia. Se duerme con una bendición en los labios. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia generaciones. Porque cada vez que tú decides perdonar, rompes una cadena. Una herencia. Un patrón que venía repitiéndose. Tal vez tus padres no sabían cómo amar. Tal vez tus abuelos vivieron entre gritos. Pero tú puedes ser el eslabón donde todo eso se detiene, y aquí es donde entra la Virgen María. Ella, que vio cómo su hijo era maltratado y aún así perdonaba. Ella, que permaneció en pie al pie de la cruz, no con odio, sino con compasión. Ella sabe lo que duele el rechazo. Sabe lo que es ver cómo el pecado destruye lo que amas. Por eso, cuando la invocas en tu casa, ella actúa como madre. No como jueza. No como espectadora. Sino como quien limpia las heridas,
recoge los pedazos y los ofrece al Espíritu Santo para que los rehaga. Hay familias que se han sanado solo con comenzar a rezar juntos el rosario. No porque entiendan todos los misterios. No porque recen perfecto. Sino porque, al hacerlo, algo se ordena. Algo se purifica. Algo se restaura. Hay esposos que, al ver a su mujer rezar en silencio, han sentido el deseo de acercarse. Hay hijos que, al escuchar el nombre de Jesús repetido con ternura, han recordado que Dios no está lejos, que Él habita en medio del hogar que lo acoge. Y tú, que estás escuchando esto tal vez con un nudo en la garganta, con el corazón estrujado, tal vez estás pensando, pero yo ya intenté todo. Ya hablé. Ya perdoné. Y nada cambia. Hermano, hermana, no estás solo. A veces, la tierra tarda en mostrar el fruto. Pero eso no significa que la semilla esté muerta. El amor nunca cae en vacío. El perdón nunca es inútil. Dios ve lo que haces en lo oculto. Ve tus lágrimas en la cocina. Ve tus oraciones a escondidas. Ve tu lucha por no devolver mal por mal. Y Él promete que todo lo que se entrega con amor, dará fruto a su tiempo. No al tuyo. No al mío. Al de Él, que siempre es perfecto. Tal vez tu familia no se restaure como imaginas. Tal vez no todos vuelvan. Tal vez algunos se resistan. Pero si tú decides vivir desde el perdón, desde la oración, desde la esperanza, tú ya estás cambiando el clima espiritual de tu casa. Ya estás abriendo ventanas para que entre la luz. Y eso, créeme, aunque no se vea, transforma más que cualquier discusión. Porque nadie puede resistirse para siempre al amor que ora, al amor que espera, al amor que perdona. Y ahora que hemos recorrido este camino de dolor, oración, restauración y gracia, es momento de sellarlo todo con una oración. No una oración cualquiera, sino una súplica real. Porque tal vez en tu casa aún hay heridas abiertas. Aún hay rencores escondidos. Aún hay palabras que nunca se dijeron. Pero también hay esperanza. Porque si tú estás aquí, es porque el cielo está tocando la puerta. Y esa puerta se abre desde dentro. Así que cierra los ojos, y deja que estas palabras te atraviesen como bálsamo. Señor Jesús, tú que entraste en la casa de Pedro y sanaste a su suegra, entra hoy en mi casa. No solo en las paredes, no solo en los muebles, entra en las memorias. Entra en las heridas. Entra en cada rincón donde aún hay rencor, donde el silencio pesa, donde la falta de perdón ha levantado muros. Tú conoces lo que aquí se ha dicho. Tú sabes lo que aquí se ha callado. Tú has visto nuestras lágrimas y nuestros gritos. Por eso, hoy te pido que vengas con poder. Que traigas tu paz. Que resucites lo que parecía muerto. Que reconcilies lo que parecía imposible. Que restaures lo que el pecado y el orgullo destruyeron. María Santísima, Reina de la Paz, Madre de los que sufren, camina por este hogar. Toca las habitaciones. Abraza los retratos. Intercede por cada persona que vive bajo este techo. Llora con nosotros si hace falta. Pero sobre todo, enséñanos a perdonar. A mirar con compasión. A esperar con paciencia. A hablar con dulzura. Tú que conoces el poder del silencio amoroso, muéstranos cómo amar sin condiciones. Espíritu Santo, sopla donde hay frialdad. Enciende donde todo parece apagado. Limpia donde hay resentimiento. Sana donde hay cicatrices. Y si nuestro corazón no quiere perdonar, danos el deseo de querer. Y si no podemos ni siquiera desearlo, danos el deseo de desear. Porque hasta eso es gracia. Hasta eso lo necesitamos de ti, Señor. Consagramos este hogar a tu sagrado corazón. Que tu amor sea la muralla que nos defienda del mal. Que tu sangre preciosa sea la limpieza que necesitamos. Que tu cruz sea el puente entre nuestros errores y tu misericordia. Hoy, como familia, decidimos perdonar. Aunque cueste. Aunque duela.
aunque no lo entendamos. Porque sabemos que en el perdón comienza la resurrección. Y ahora que has rezado, que has llorado tal vez, que has sentido ese toque en lo profundo, te invito a que no te quedes con esto solo para ti. Hay miles de hogares que necesitan esta oración. Hay familias que están al borde del colapso. Hay hijos que necesitan padres restaurados. Hay matrimonios que se sostienen por una delgada línea de fe. Comparte este video. Envíalo a ese hermano que no habla contigo. A esa amiga que sufre en silencio. A ese esposo que se fue de casa. No para reclamar. No para herir. Sino para invitar a comenzar de nuevo, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Devotos de la Virgen María. Aquí no encontrarás teorías vacías ni frases de moda. Aquí encontrarás consuelo, verdad, luz y sobre todo, oración. Porque solo la oración transforma lo que el mundo da por perdido. Antes de irte, quiero hacer un último gesto contigo. Quiero que tomes un momento, respires hondo, y visualices a tu familia frente a un altar. Visualízalos, uno por uno. Aunque estén lejos. Aunque ya no estén vivos. Aunque no crean. Ponlos a los pies de Jesús. Y ahora di conmigo, Señor, esta es mi familia. No es perfecta. Pero es tuya. Te la entrego. No para que me la devuelvas como yo quiero, sino como tú sabes que necesitamos. Haz tu obra en ellos. Y comienza conmigo, amén.